Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Vamos a ponernos de pie y vamos a buscar en nuestra Biblia el libro o la carta de los Hebreos. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11. Gloria a Jesús. Con un amén nos ponemos de acuerdo y nos ponemos de pie en reverencia a la lectura. Aleluya, Jesús. Aleluya. Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Solamente ese versículo. Con un amén nos ponemos de acuerdo y damos lectura. Jesús, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11 y verso 6. 11, 6, 11. 11, 6. 11, 6. 11, 6. ¿Lo dije al revés? No, yo me Oh, equivoco. es 11. Hebreos 11, 6. ¿Todo lo tiene? Amén. Aleluya. Es un versículo que nos habla acerca de la fe. Gloria al Señor. Aleluya. Alguien por ahí en una ocasión dijo que era la carta a los ebrios, pero no es a los ebrios, es a los hebreos. Y los hebreos pues son los israelitas, ¿verdad? Con el Señor. Aleluya. So, leemos Hebreos 11:6 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan con el Señor. Solamente ese versículo. Vamos a orar y le pedimos a Dios su ayuda. Cierra sus ojos y oremos juntos. Bendito Padre, estamos para predicar su palabra. Este versículo tan precioso que nos ha ayudado a nosotros a dar el primer paso para encontrarnos, aleluya, una vez más con usted. Señor, por medio de la fe hemos aceptado a su Hijo Jesús. Y hoy estamos aquí, oh Dios, levantando su nombre en alto. Gracias por permitirnos hacer ello. Y ahora le pedimos, Dios, que así como nos disponemos a compartir su palabra, que sea usted hablando al corazón, a la vida de cada uno de nosotros. Y que por medio de esta palabra Dios nos continúe edificando, Señor. Se lo pedimos y lo declaramos hecho en el nombre de su Hijo amado Jesús. Y todos decimos, Amén. amén. Puede sentarse, ¿verdad? Con el Señor, si es tan amable, con el Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Esta carta se le atribuye al apóstol Pablo, ¿verdad? Con el Señor. Aleluya. Aunque no hay una base, ¿verdad? Con el Señor bíblicamente, porque no dice el autor en realidad quién es. Pero de acuerdo a cómo está escrita, ¿verdad? Con el Señor, esta carta tiene una información bien importante. Para los hebreos, los judíos, así como para nosotros. Esta fue una de las primeras cartas que yo leí cuando estaba recién convertido. Les he comentado, no sé si en algunas ocasiones, ¿verdad? Con el Señor, que cuando nos convertimos a Cristo, nos movimos de aquí a Texas, ¿verdad? Mi esposa y yo. Y tenía un problema, un caso, ¿verdad? Un problema en mi cuerpo, ¿verdad? Con el Señor, que era un caso con la buena industria. Y la buena industria, ¿verdad? Me pagó el viaje en el avión. Por primera vez que me subo al avión, ¿verdad? Con el Señor. Parecía un gato, ¿verdad? Con el Señor, agarrado con las uñas de los pies, ¿verdad? Con el Señor y las manos, ¿verdad? Porque dije, si este avión se cae, hasta aquí llegó Rafael Magaña. Y en realidad, hermanos, para yo, ¿verdad? Supuestamente relajarme, ¿verdad? Y estar más tranquilo, pues yo siempre me aprendí esto, a cargar mi Biblia siempre donde quiera que vaya, ¿verdad? Con el Señor. Y lo seguimos haciendo.
Y empecé, no sé, sentí un deseo dije, mientras que el vuelo estaba ahí, que se va y que no se va, ¿verdad? Con el Señor, que calentó los motores. Yo abrí mejor mi Biblia, ¿verdad? Con el Señor, y me puse a leer esta carta a los hebreos. Y la leí toda con el Señor. Y me sirvió mucho, ¿verdad? Con el Señor, porque esta carta habla acerca del sacerdocio de Jesucristo, ¿verdad? Con el Señor, así como de los del Antiguo Testamento, como todos ellos murieron porque eran seres humanos. Pero Jesús, ¿verdad? Con el Señor, aleluya, dice que es nuestro gran y sumo sacerdote. Pero el punto, este versículo que hemos leído, ¿verdad? Con el Señor, es un versículo que nos hace un reto a cada uno de nosotros. ¿Cuál es ese reto? Agradar a Dios. ¿Alguien se ha preguntado o ha puesto en su corazón esa meta, ese deseo de agradar a Dios? Debe ser un anhelo y debe de ser algo que cada uno de nosotros debemos de llevarlo a la práctica. Agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Por qué agradar a Dios? Porque muchas personas se enfocan en agradar a su patrón, a su mayordomo, a un trabajo, ¿verdad? Las cosas seculares, para que le den esa palmadita en la espalda y le den esos reconocimientos, ¿verdad? Con el Señor. Pero, ¿verdad? No estamos diciendo que no los debemos de respetar, la Biblia dice que los respetemos, ¿verdad? Pero uno de los puntos principales como cristianos y nuestra meta debe de ser agradar a Dios. Agradar a Dios, aleluya. Y una de las cosas, ¿verdad? Con el Señor que nos dice el significado de esta palabra de agradar a Dios, o un anhelo, significa un deseo intenso. Y de griego, eudokia, que significa un deleite y una satisfacción. Mire, uno se siente, no sé si usted lo ha puesto en práctica y en prueba en su vida, pero uno se siente, ¿verdad? Con el Señor, no con ese orgullo, ¿verdad? Y vanagloria, no. Pero uno se siente a gusto, se siente bien, en otras palabras, cuando uno hace lo que Dios nos manda. Eso quiere decir que estamos agradando a Dios, aleluya. Encontramos ejemplos bíblicos donde hombres y mujeres nos dan un ejemplo de lo que ellos hicieron en su vida. Y Dios mismo los honró a ellos. Cuando la Biblia nos habla de los primeros sacrificios para agradar a Dios, encontramos el primer hombre en la Biblia. Y ese hombre se llama, ¿alguien se recuerda el nombre de él? Abel. Abel es el primer hombre en la Biblia que se preocupó, que deseó, anheló y lo llevó a cabo el agradar a Dios. Agradar a Dios. ¿Cómo Noé agradó a Dios? Dice que cuando él ofrecía los sacrificios, los holocaustos a Dios, él le daba lo mejor, lo más gordo de sus ovejas, lo primogénito, ¿verdad? Con el Señor. Noé aprendió a darle a Dios lo mejor con el Señor y no las sobras. Hablando de darle a Dios lo mejor, si hay algo que Dios anhela de nosotros, es que le demos a Él el tiempo que Él nos reclama que le demos con el Señor. ¿Alguien sabe cuál es el tiempo que tenemos que darle a Dios? Sí, la hermana ya sabe porque lo hemos dicho, ¿verdad? Con el Señor. Quien no lo sabe se lo voy a decir y quien ya lo sabe se lo voy a recordar. Debe de ser 2 horas y 40 minutos por día. Pastor, ¿de dónde saca usted esa información? 2 horas y 40 minutos por día. Porque el día tiene 24 horas y el diezmo del tiempo para Dios son exactamente 2 horas 40 minutos. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo le damos usted y yo a Dios? Este es lo primero que Dios te manda, el tiempo. El tiempo.
Dios sabiamente hizo este planeta Tierra, ¿verdad? Puso el sol, la luna, las estrellas, ¿verdad? Con Dios, y hizo una división o una separación del día y la noche. Y Dios lo hizo sabiamente, ¿verdad? Con el Señor. Y la Biblia nos dice que debemos andar sabiamente, no desperdiciando el tiempo. Desperdiciar el tiempo es cuando uno pasa más tiempo en cosas que no son las de Dios. Otras palabras, entre leer la Biblia y orar, escuchar un momento de alabanza, eso va a edificar su espíritu y su alma y va a ayudarle a relacionarse más con Dios. Y ahí es donde uno empieza a tener esa intimidad con Dios. Ahí es donde uno empieza a agradar a Dios, dándole el tiempo con el Señor. Aleluya. ¿Sabe que muchas personas no han aprendido ese punto principal de darle a Dios el tiempo? Y se enfocan más a veces en el trabajo, a veces en otras actividades, ¿verdad? Con el Señor. Incluso como predicábamos hace unos días, incluso pastores, ministros, en vez de darle a Dios el tiempo que deben de darle, se sobrecargan con tantas actividades que no dan el tiempo a Dios que deberían de dar. Noé dice que le dio a Dios lo mejor que él tenía. Es decir, de lo que Dios le bendecía a él, Abel supo hacer eso con el Señor y lo puso en práctica. Aquí encontramos el primer hombre que agradó a Dios. Y Dios mismo da testimonio en su palabra, en el libro de Hebreos, una vez más dice, por la fe Abel agradó a Dios. También quiero hablar de este hombre Noé, por eso es en mi mente, ¿verdad? Que yo tengo en mi mente para hablar de Noé. Cuando encontramos en el capítulo, ¿verdad? Con lo del Señor, aleluya, 6 de Génesis y verso 8, encontramos y dice que de toda la humanidad que había en esos días, que se había corrompido ya, ¿verdad? Con el Señor, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Por qué Noé halló gracia? Porque él se esforzaba en agradar a Dios. En agradar a Dios. Y es bien fácil cuando uno se pone esa meta y ese reto uno mismo. Porque eso le ayuda a tener una vida disciplinada. Una vida, ¿verdad? Con el Señor que agrada a Dios. Aleluya. El apóstol Pablo dice, ¿verdad?, que él se esforzaba por agradar a Dios, por agradar a Cristo. Dice, si yo me preocupara por agradar a los hombres, ¿verdad?, con el Señor, estuviese haciendo lo erróneo, lo equivocado con el Señor. Aleluya. Pero encontramos que estos hombres decidieron y lo hicieron de honrar a Dios. Aleluya. Y honrar a Dios, amados hermanos, con el Señor, es una prioridad en la vida de cada cristiano. Honrar a Dios. Y se le honra a Dios de muchas maneras, con el Señor. Aleluya. Muchas personas, como cristianos, al principio del año dice, voy a hacer, ¿verdad?, una resolución. Y a veces nos preguntamos, hermano, hermana, ¿cuál es tu resolución para este nuevo año que vamos a comenzar, o que estamos dando comienzo? Y uno dice, bueno, voy a ponerme a dieta, ¿verdad? Porque he aumentado, ¿verdad?, unas cuantas libras o kilos, ¿verdad? Los días festivos, comer tamales, comer pavo, comer esto, comer lo otro, aumenté unas cuantas libras, voy a ponerme en dieta. Esa es mi resolución. Y otros tienen otras clases de metas, ¿verdad? Hoy, este año voy a trabajar, ¿verdad? En vez de 8 horas, voy a trabajar 12 horas para, ¿verdad? Y empieza a hacer sus resoluciones, ¿verdad? Con el Señor. Pero la mejor resolución que uno debe de hacer es de este año que vamos a empezar, o que estoy empezando, voy a esforzarme por agradar mejor a Dios que como lo hice el año pasado.
Cuando Dios escucha eso, puedo decirle, amado, que Dios dice, wow, estaba esperando que tomaras esa decisión. Ahora que lo llevemos a cabo es otro punto. Porque a veces se le promete a Dios muchas cosas, ¿verdad? Con el Señor. Señor, le prometo esto, le prometo aquello, ¿verdad? Con el Señor, aleluya. Pero al final de cuentas, mire, Señor, usted sabe, soy humano, ¿verdad? Y todos fallamos y empezamos a hacer nuestras propias excusas. Somos humanos, ¿verdad? Él es perfecto, ¿verdad? Y usted sabe, Señor, no soy el único, ni soy el primero, ni el último, ¿verdad? Con el Señor. Así de que usted me entiende, Señor. Y Dios dice, sí, yo te entiendo. Pero si hay algo que Dios le agrada, es de que cumplamos lo que le prometemos. La Biblia dice así, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Y luego dice, ¿por qué? Porque Dios no se agrada de los insensatos. Es decir, personas, ¿verdad?, que no son sensatas, ¿verdad?, que cuando dicen algo, ¿verdad?, con el Señor no lo llevan a cabo. Dios no se agrada de los insensatos, ¿verdad?, con el Señor. Aleluya. Esto es un punto importante, amados hermanos, con el Señor. Aleluya. Debe de haber un deseo intenso en nuestro corazón de agradar a Dios. Aleluya. Y esto debe de ser todo el tiempo que estemos caminando aquí en la tierra. Vaya conmigo a la carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, porque vamos a leer unos versículos aquí con el Señor para reforzar lo que estamos hablando con ustedes en esta tarde y compartiendo, ¿verdad?, con el Señor esta hermosa palabra. Segunda de Timoteo, 2 Timothy, chapter 2, verse 4. Aleluya. 2 Timothy, chapter 2, verse 4. Mire, look, even the youth at early age, they can desire to please God. For example, like Samuel. Samuel, who was just a kid when his mother took him to the temple and left him in there. 2 Timothy, chapter 2, verse 4. How many of you know the life of Samuel? Amen. The youth. If you don't know the life of Samuel and how God told him to be priest, prophet, and prophet, 3 ministers. Samuel. You can read first and second book of Samuel. And right there the history and the life of Samuel. Ok, vamos a leer, dijimos 2 Timoteo capítulo 2 y verso 4. Dice así, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, con el Señor. Cuando dice milita, habla de una vida, ¿verdad?, con el Señor, dedicada a Dios. Y cuando habla de milita, quiere decir que somos compañeros de milicia, porque estamos en el ejército más grande que hay en el planeta Tierra, con el Señor. Aleluya. Militar significa, ¿verdad?, luchar en contra de las fuerzas del enemigo, ¿verdad?, con el Señor, usando la palabra de Dios, ¿verdad?, con el Señor, y caminar esa vida que Dios nos dice en su palabra, con el Señor. Nadie se debe de enredar en los negocios de la vida, con el Señor. Aleluya. Es decir, desenfocarse del llamado, desenfocarse de su destino hacia la patria celestial, no debe de enredarse, envolverse en esas cosas seculares con el Señor. Aleluya. No estoy hablando de que no voy a tener un trabajo, una profesión, es bueno. Y es un menester también porque a través de ello la persona hace su vida, ¿verdad?, con el Señor. Pero un punto importante en lo espiritual es de que toda persona, ¿verdad?, como dice aquí, ¿verdad?, ninguno que milita se debe de enredar en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Quién lo llamó a usted?
¿Quién me llamó a mí? Cristo. ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es mi meta? Agradar al que me llamó a mí para ser un soldado suyo con el Señor. Y esta es una prioridad en la vida de cada uno de nosotros con el Señor. Aleluya. De ahí encontramos, ¿verdad? Mire con el Señor como Enoc, en el capítulo 6, dijimos, y verso 8, cómo él se esforzó por agradar a Dios. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios porque él decidió también agradar a Dios. Caminar con Dios significa, amados hermanos, vivir una vida que le agrada a Él. Una vida que le honra a Dios, aleluya. Una vida en santidad, una vida en pureza, una vida rendida totalmente a Él es lo que a Dios le agrada. Y que sea la persona obediente y hacedor de su palabra, como dice Santiago. Que debemos ser oidores, pero hacedores también de su palabra. Moisés es otro ejemplo en el Antiguo Testamento que cuando Dios lo llamó a él, ¿verdad? Con el Señor, para ser el libertador de Israel de la esclavitud egipcia, Moisés aceptó ese reto. No fue fácil. ¿Cuántas veces Moisés tuvo que doblar sus rodillas y hablar con Dios? Y a veces hasta interceder por el pueblo de Israel, que Dios muchas veces quiso exterminarlo. Pero una de las cosas que Dios testifica de Moisés es en el libro de Números, y vayamos a leerlo, ¿verdad? Con el Señor, para que veamos qué es lo que Dios dice acerca de Moisés, con el Señor. En el libro de Números, capítulo 12, y Dios defiende aquí a Moisés, incluso de sus dos hermanos, que es Aarón y su hermana María, con el Señor, aleluya, cuando ellos lo criticaron con el Señor. Números, allá en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versos 7 y 8, con el Señor. Dice así: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. Y luego le pregunta a Aarón y a su hermana María: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés, con el Señor? Aleluya. Dios, aquí en otras palabras, está defendiendo y está honrando a Moisés, porque dice: ¿por qué ustedes no tuvieron temor de hablar mal de mi siervo, que él ha sido fiel en todo lo que es en mi casa, gloria al Señor? Moisés, cuando recibe las instrucciones de cómo debería de construirse el tabernáculo en el Antiguo Testamento, Moisés se esforzó, se esmeró y se dedicó a que se hiciera todo exactamente como Dios lo había ordenado. Es un decir ahora, como todo pastor en la congregación debe de esforzarse para que se hagan las cosas en la casa de Dios, ¿verdad? Con el Señor, y que la iglesia camine, que la iglesia se conduzca como Él manda, con el Señor. Así como en el tiempo de Moisés hubo personas que se levantaron en contra de Moisés, lo criticaron, murmuraron de él, ¿verdad, Señor? Y no estuvieron de acuerdo con ciertas decisiones que Moisés tuvo que hacer, pero no por voluntad propia, sino porque Dios le indicaba, Dios le decía que así tenía que hacerlo. Es de la misma manera hoy en estos días. A veces hay quienes en la congregación se les dice: pastor, yo no estoy de acuerdo con usted. Pastor, usted está equivocado. Pastor, usted esto. Pastor, usted lo otro, ¿verdad? Por el Señor. En vez de orar a Dios para que la obra siga adelante. Dice una ocasión a un siervo de Dios que estaba él comenzando en el ministerio. No voy a decir su nombre por ética.
Pero dice que tenía una mesa directiva, había diáconos, ¿verdad?, que lo ayudaban, ¿verdad?, a pastorear la iglesia, ¿verdad?, como líderes, ¿verdad?, con el Señor. En una ocasión Dios le dice, mira, quiero que por favor le pagues, dijo, quiero que pagues mis biles. Y Dios dijo, que pagues tus biles, tus cuentas. ¿Pero cuáles, Señor? Dijo, mira, en tu cuenta, en la cuenta del banco de la iglesia, hay una cierta cantidad. Quiero que empieces a hacer cheques y se los mandes a esta iglesia que tiene una gran necesidad. Y dice que Dios le dijo que hiciera esos cheques y la cantidad. Pero dice que cuando él reunió a los ancianos, a los diáconos, para tener la aprobación, le dijeron, pastor, usted está loco. Usted sabe que estamos necesitados nosotros. No tenemos un edificio propio, estamos rentando. La cantidad que hay en el tesoro de la iglesia es poca, ¿verdad que lo del Señor? ¿Cómo usted se atreve a tomar esa decisión? ¿Sabe qué? No lo vamos a apoyar y nos vamos de la iglesia. Se fueron. Solamente se ve que se quedó uno o dos de esos líderes. Él, obediente a Dios, hizo los cheques, dijo al secretario, haga cheques a nombre de esta iglesia, a nombre de esta iglesia, y los mandó, y se quedaron sin nada. Dijo, hasta yo me quedé con 10 centavos en mi bolsa. Un dime en mi bolsa es lo que tenía. Se fue para la casa, ni echó gas porque 10 centavos. Llegó y le platica a su esposa lo que había hecho, ¿verdad? Pero ¿cómo te pusiste a hacer eso? Es que Dios me dijo que lo hiciera. Dijo Dios, paga mis biles y yo voy a pagar los tuyos. Para no hacerle larga la historia, dice que él hizo eso en obediencia. Dios le multiplicó todo eso que él había hecho. Y empezó a recibir dinero de otras iglesias. Recibió más de $500,000, donde pudieron comprar un edificio. Y aquellos diáconos que se habían ido, regresaron. Pastor, perdónenos, nos equivocamos, los maljuzgamos y toda la cosa. Quiero que nos dé la posición para atrás. Dijo, no le doy nada. ¿Por qué? Porque ustedes no confiaron en la palabra que Dios me había dicho. Yo se lo dije que es Dios quien me dijo que lo hiciera así. Agradar a Dios muchas veces, amados hermanos, parece que los echamos enemigos en contra de nosotros. Cada uno de ustedes le puedo decir que tiene enemigos en su propia familia porque usted se esfuerza por agradar a Dios. Y Jesús dijo claramente, los primeros enemigos serán los de tu propia casa. Porque cuando uno decide y toma esa decisión y ese paso, ¿verdad?, con la Dios de obediencia a Dios, de agradarlo a Él, incluso tu propia familia te va a empezar a criticar, va a empezar a murmurar de ti, va a empezar a decir un montón de cosas. Pero tu meta, mi responsabilidad y la suya es agradar a Dios. No será fácil. Jesús dijo estas palabras. Toda aquella persona que quiera seguirme, mire, y esta palabra es fuerte, tiene que dejar a su padre y a su madre, a su hermano, para seguirme a mí. Y tomar su propia cruz y seguirme. El que no haga eso, Jesús dijo, no es digno de mí. Bueno, aquí a veces esos versículos se malinterpretan totalmente. Conozco una persona que cuando él leyó ese pasaje ahí dijo, pues si mi esposa no quiere venir a la iglesia, yo la abandono. Y le iba a abandonar. La iba a dejar. Pero alguien le ayudó a decirle, hermano, esa no es lo realmente, literalmente, que dejas a tu esposa y a tus hijos. No estoy diciendo que los abandones, que te divorcies. No, Dios está en contra del divorcio. Lo que Dios está diciendo ahí es que le des a Dios el primer lugar. Que te esfuerces por servirle a Él. Y tu esposa va a ver tu fidelidad a Dios y tu deseo de agradar a Dios. Y Dios puede ganar a tu esposa para que te siga la iglesia. ¿No dice eso también el apóstol Pablo acerca de las mujeres que a veces sus esposos no son cristianos? Tú sírvele a Dios.
Y Dios va a ver tu fidelidad, Dios va a ver tu deseo de agradarle a Él, y Dios va a tratar con tu familia, que ahorita te critica, se burla de ti. Conozco una persona, de las muchas que conozco una persona que se convirtió a Cristo, vino a la iglesia, vino con nosotros, no se recuerda usted el nombre, ¿verdad? La hermana sí se recuerda, ¿verdad? Con el Señor. Y esta persona, su propio hermano me lo dijo a mí. Yo me burlaba de mi hermano, le decía, ahí viene Jesus. Y le decía a los amigos, hey guys, here comes Jesus. Pero dice él, dijo, I don't know what you said to my brother. I don't know what you said the many times that I knew that you talked to my brother. I don't know what it is that you said to him. All what I know is that his life changed. He was a heavy drinker, and he stopped drinking. And now he's going to church. And every time that he came, I was waiting for him to come, because every time that he came, he shared some verses from the Bible with me. Even though I was mocking him and making fun of him, I liked everything what he said, and in my heart, I kept that in my heart. Aunque me daba, ¿verdad? A veces me burlaba de él, decía, pero estaba esperando que mi hermano llegara, porque lo que él me decía me agradaba, y esas palabras se me quedaban a mí en mi corazón. Para hacer corta la historia, dijo, me convertí a Cristo, mi esposa y yo estábamos separados, nos íbamos a divorciar, mi esposa y yo nos reconciliamos, ahora mi esposa y yo le servimos al Señor, y ¿sabe qué? También me gané a mi suegra. Oiga, para que alguien se gane a su suegra. Cuando alguien se gana a su suegra, that's a big jump. That's a big, como dice alguien, está big testimony. Que se gane a su suegra. O que se gane a los suegros, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios que yo fui, ¿verdad?, el hierro número 1 de mi suegra. Y no está aquí, pero siempre decía, pues no hay otro. Pues soy el número 1. Agradar a Dios tiene sus rivales, tiene sus obstáculos. Pero cuando uno toma esa decisión y hay un deseo intenso de agradar a Dios, uno con la ayuda de Dios remueve esos obstáculos o los brinca, ¿verdad? Porque quiere esforzarse por agradar a Dios. Agradar a Dios. Elías, el profeta de fuego, se esforzó por agradar a Dios y lo hizo. Cada vez que Dios le daba un mensaje, así fuera para el propio rey que posiblemente lo iba a decapitar como el rey Acab, y dice que lo siguió muchas veces y quería matarlo. Pero él fue, le dijo ese mensaje como Dios le dijo que lo dijera, ¿verdad?, con el Señor. Y en una ocasión tuvo que enfrentarse a 850 falsos profetas, 450 de Baal y 400 de Acera. ¿Qué hizo? Dios lo honró porque él se esforzó por agradar a Dios. Y al final de cuentas, mire, la Biblia dice que en un carro de fuego Dios se lo llevó con todo en sandalias. La Biblia dice claramente, usted vea el libro Segundo de Reyes, capítulo 2, del verso 7, 8 en adelante, dice que en un carro de fuego, Dios se llevó a Elías. Lo transpuso, dice, para no experimentar la muerte, así como Noé. Las cosas que Dios hace cuando uno se esfuerza por honrar a Dios, amados hermanos. Dios honró a Samuel y dice, ¿verdad?, con el Señor, que le dio 3 ministerios, porque Samuel desde una edad pequeña, él se esforzó por agradar a Dios. Por agradar a Dios. No importa la edad que tengamos, no importa el tiempo que tenemos en el Evangelio, si nos disponemos y ponemos esa meta, ese reto enfrente de nosotros, hoy me dispongo y propongo y declaro que con la ayuda de Dios voy a agradar a Dios los días que Dios me permita vivir aquí en la tierra. Así se enoje el diablo, se enoje el infierno, se enojen todos los demonios, se enoje quien se enoje, pero yo dispongo mi corazón
para agradar a Dios y no más a los hombres. No más. A Dios hay que agradar con la Señor. Y un punto importante, amados hermanos, que nos dice el versículo que leímos, ¿verdad? Con el Señor. Quiero que veamos el versículo que leímos con el Señor. Hebreos 11:6. Y aquí nos dice claramente, ¿verdad? Con el Señor, aleluya, cómo se debe de agradar a Dios. Eso es bueno, aleluya. Amén, gloria a Dios. Pero sin fe. Hebreos 11:6. Mire, vamos a mirar este versículo y este versículo nos va a ayudar a aprender cómo agradar a Dios. Lo primero que el versículo empieza es con un pero. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. ¿Por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Porque dice la Biblia que todo lo que hagamos, lo hagamos con fe. Con fe. Y nuestra fe tiene que estar fundada en Cristo Jesús. Porque Él es nuestro Redentor. Él es nuestro Salvador. Y Él es nuestro mejor ejemplo a seguir. Mire, Jesús mismo es nuestro mejor ejemplo. Porque cada vez que a Jesús lo criticaron y lo atacaron, los fariseos, los saduceos, todos esos grupos, incluso su propia familia, dijo: yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada. Escuche bien, cuando usted se esfuerza por hacer lo que Dios dice, va a tener contrincantes, va a tener enemigos. Satanás va a suscitar, es decir, va a levantar gente, va a promover en ellos para que se levanten en contra de usted. Incluso a veces para que le levanten falsos, como le hicieron con Jesús. Nosotros oímos que Él dice que derriban el templo, que en 40 años fue edificado, y Él dice que en 3 días lo edifica. ¿Qué hicieron con José? A José sus propios hermanos lo vendieron como esclavo. Cuando llega a Egipto, la esposa de Potifar lo acusó de que andaba queriendo violarla. Dije, mejor corrió y dejó la ropa ahí, pero él corrió. ¿A dónde fue a parar? A la cárcel. Pero estando ahí en la cárcel, Dios le dio gracia y lo sacó, ¿verdad? Con el Señor. ¿Por qué? Porque él se esforzaba por agradar a Dios. Y la Biblia dice claramente que todos aquellos hombres y mujeres que se esfuerzan por agradar a Dios van a tener dificultades. Esto no debe de ser una razón o un motivo para desanimarnos, para ya no servirle más al Señor. Aleluya. Sino que debemos de esforzarnos por seguir sirviendo, ¿verdad? Lo más que podamos con el Señor. Aleluya. Hebreos 11:1. Regresemos ahí al versículo 1.